Señor, y a ustedes que se animaron a congregarnos juntos. Tengo poquito tiempo porque las normativas así lo disponen. Lo que quiero compartir en reflexión, en meditación con ustedes, sé que hay mucho para decir, no creo poder decirlo todo, pero voy a tratar de, aunque sea un pequeño bosquejo, ilustrarles al Señor de lo que leyendo yo la Escritura el Señor me hacía prestar atención. Así que, como primera medida, me voy a poner los largavistas y quería compartirles un párrafo que Jesús habló en una ocasión ahí, cuando se había juntado en un momento en una casa, en una sinagoga, y saliendo de la sinagoga se acercó mucha gente y le refirió la parábola del sembrador. Pero después de eso, después de referirle esa parábola, en el verso 10 del capítulo 13, dice: entonces, acercándose los discípulos le dijeron: ¿por qué le hablas por parábolas? Él respondiéndole les dijo: porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. ¿No? Qué cosa, ¿no? Lo que Jesús le dice acá. Ahora, como desde el principio, cuando Adán y Eva quisieron hacer su parecer y no el del Señor, los ojos de ellos le fueron velados. Desde ahí el hombre siempre ha cambiado su punto de vista, su punto de partida, y siempre miramos del punto de vista humano, siempre miramos desde el parecer humano y no desde el parecer de Dios. Entonces, como eso tiene que ser revertido, yo quería compartirles, primero a recordarles lo que dice San Juan, ¿no? En San Juan, capítulo 1, verso 1, es el apóstol que Dios lo inspira a escribir la carta desde el punto de partida o desde el punto de vista de Dios hacia nosotros, ¿no? Porque vieron que todas las demás cartas de Mateo, Marcos y Lucas siempre arranca por la vida de Jesús, por la genealogía, pero Juan dice: en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo era con Dios y todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que hay fue hecho, ¿no? Y este mismo que hizo todas las cosas, Jesús menciona a Isaías, ¿no? Mire lo que dice Isaías capítulo 1, verso 2 al 6. No sé si está desde el 2 ahí en la pantalla, pero quizás yo me voy un poquito antes para entender el párrafo. Dice: oíd cielos y escuchad tu tierra, porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová
provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebeláis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga, y no están curadas ni vendadas, ni aun suavizadas con aceite. Esto es lo que Dios le dice a Isaías que le vaya a decir al pueblo de Israel. Ahora, lo que leímos en Mateo, cuando Jesús cita lo de Isaías, dice que el pueblo no ve con sus ojos ni oye con sus oídos, porque tienen el corazón engrosado, ¿no? Y por eso no se convierten para que Dios los sane. Y acá está, esa cita está en el capítulo 6 de Isaías, pero desde el principio Dios le viene hablando al pueblo de cómo Dios nos mira. Quizás nosotros no notamos que estamos enfermos, pero Dios nos ve, ¿no? Y hace una reflexión, dice, el animal, tanto el asno, ¿no? como el buey, entiende, pero nosotros como hijos no entendemos. Siendo que Dios nos dio a nosotros, los seres humanos, más capacidad de comprensión y de deducción, estamos peores que los animales. Nuestros gatitos, nuestros perritos, saben que les damos de comer y saben que les damos protección y nos aprecian, nos muestran cariño. Nosotros, entendiendo que por Él fuimos creados, por Él subsisten todas las cosas, lo que decíamos de Juan, aún así queremos vivir según nuestro parecer, porque necesitamos ser sanados, ¿no? ¿Y ser sanados de qué? De la esencia de nuestro carácter o de corazón. O sea, ¿qué es el corazón? Es el lugar de nuestro interior, no es el corazón que pum, 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 ¿no? Sino que Dios refiere como corazón a ese lugar interior de donde salen las motivaciones, las intenciones que nosotros tenemos, de lo que hacemos, ¿no? De las decisiones que tomamos. Por lo general, si concluimos en nuestras expresiones, lo único que manifestamos en nuestra naturaleza es rebeldía, orgullo, egoísmo, impureza y malicia. Esa es la naturaleza, ¿no? Ahora, Dios quiere sanarnos, ¿no? Pero para sanarnos, Dios espera una disposición nuestra. Y para eso necesitamos escuchar. Por eso que decía, tienen oídos y no oyen, tienen ojos y no ven. Necesitamos escuchar con confianza lo que Dios dice y obedecer. Eso es tener ojos y ver, oídos y escuchar. Cuando uno lo que escucha está confiado de que es así, ¿no? Mirando las cosas desde la perspectiva de Dios, ¿no? No desde el punto de vista humano. Cuando Jesús en el Sermón del Monte termina de compartirle todas las virtudes que honran al Señor, dice, el que oye estas palabras y las hace, ese es un hombre prudente, ¿no? Ese es, ahora, volviendo un poquito a Mateo 13, en el verso 12, voy a buscar acá Mateo 13 para poder leerlo. Allá. Perdón que... Dice, porque cualquiera que tiene se le dará más, pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. ¿Qué cosa está diciendo el Señor? Que tengo y me dará más, pero el que no... Está hablando del entendimiento. Cuando uno tiene un corazón dispuesto para oír al Señor, Dios le da más entendimiento. Pero cuando uno no tiene un corazón dispuesto para oír al Señor, aún lo poco que entiende se le termina como el agua entre las manos, yendo. Porque no hay un corazón dispuesto, ¿no? Dice que el corazón está engrosado. En otra versión dice que tienen la conciencia endurecida. Pablo en Efesios dice,
entendimiento entenebrecido. A Timoteo le dice conciencia cauterizada. Diferentes expresiones de la misma condición, ¿no? Ahora, ¿cuándo uno llega a estar en esa condición? Cuando pensamos que lo que Dios dice, lo que Dios nos dejó escrito, ¿no? No es tan así. Es exagerado o relativo, ¿no? Cuando pensamos que lo que hacemos no tiene grandes consecuencias en cuanto a nuestra relación y comunión con Dios. Cuando uno piensa en esa línea, es cuando nuestro corazón se engrosa. Ese corazón engrosado es una parábola, obviamente. Dios le habla así al pueblo de Israel porque ellos criaban mucho ganado y entonces sacrificaban animalitos y sabían lo que se trataba del engrosado y todo eso, de la grasa, ¿no? Pero por eso en la otra versión se habla de la conciencia endurecida. Ahora, esa es la consecuencia que nosotros tenemos, esa es la condición en la que nosotros estamos. Cuando Jesús le viene refiriendo a las parábolas, después sigue hablándole sobre el reino de los cielos y le refiere un montón de parábolas. Y le dice, ¿y ustedes entienden todos eso? Si ustedes continúan leyendo Mateo 13, después de que le refirió sobre el reino de los cielos es semejante a un tesoro, a una perla, a una red, a un grano de mostazas y a un árbol de mostaza, un montón de parábolas. El reino de los cielos es semejante y dice, ¿entienden todas estas cosas? Dice, sí, Señor. Y bueno, pero más adelante vuelve los discípulos a confrontarse con los fariseos y con el Señor, porque habían comido sin lavarse las manos, y Jesús otra vez le habla por parábola y le dice que lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale. Y lo agarran los discípulos aparte, y le dice, Señor, explícanos esta parábola. Y el Señor les dice, ¿aún estáis sin entendimiento? ¿No? Y digo, ¿cómo? Hace un rato atrás habían entendido todas las parábolas que el Señor le dio, pero ahora habían perdido el entendimiento porque no entendían que lo que entra va al estómago y se va a la letrina, pero lo que sale, porque del corazón salen, ¿no?, los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, la inmundicia, y todas estas cosas son las que salen y contaminan al hombre, ¿no? ¿Qué es lo que está en el centro de nuestro interior? Es de donde salen nuestras intenciones, esa rebeldía, ese orgullo que está ahí, que se expresa con todas estas cosas, ¿no? Si ustedes quieren profundizar un poco más sobre la rebeldía y el orgullo, en el libro del Proyecto del Eterno, cuando habla en la semana del capítulo 4, nuestro hermano Jorge Mitián da un enfoque profundo sobre la rebeldía y lo contrario a la rebeldía, ¿no? Si yo lo quisiera hacer ahora, se nos va a ser muy largo, ¿no? Ahora, en el párrafo que leímos de Isaías, dice que nuestras heridas no han sido vendadas, ni se han sido sanadas, ni han sido puestas, ni han sido ungidas con aceite, ¿no? Ahora, eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros, porque Él es el que nos sana. Nadie puede sanarse a sí mismo. Es Dios quien nos sana, por eso dice, para que yo los sane. Ahora, ¿cuándo el Señor empieza a sanarnos? Y ¿saben cuándo el Señor nos empieza a sanar? El Señor me hacía recordar eso en lo que dice en Colosenses, capítulo 3. Cuando habla en Colosenses 3, no creo que esté el texto ahí, verso 12, está hablando de que tenemos que vestirnos del nuevo hombre, ¿no? Dice, en el verso 12 dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, humildad, mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otros, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, ¿no? La esencia es lo que está dentro, en el centro de nuestro cómputo, ¿no?
el centro de nuestro ser, de donde salen las intenciones, está esa esencia. Ahora, ese corazón, ese interior, se viste por afuera con rebeldía, con orgullo y con egoísmo. Y entonces se manifiesta o se expresa con esas virtudes. Cuando nosotros nos vestimos de mansedumbre, de humildad, de paciencia, de misericordia, de benignidad y de amor, ¿saben lo que estamos haciendo? Estamos permitiendo que Dios nos sane, nos vende las heridas, nos unja con aceite y nos sane. Si yo no me visto con el nuevo hombre, porque nadie puede estar desnudo, si yo me quito la rebeldía, pero no me pongo la remera de mansedumbre, voy a volver a expresarme como rebelde. O sea, la rebeldía es la esencia. Me expreso con enojo, con ira, con descontento, con gritos, con malas palabras, porque las cosas no salen como a mí me gusta. Ahora, o me pongo la remera de rebelde o me pongo la remera de mansedumbre. Lo mismo pasa con el orgullo y con la humildad, ¿no? El orgulloso siempre quiere ser mejor él que los demás, siempre busca lo suyo propio. El humilde no, el humilde es el que considera al otro como mejor, considera al otro, ¿no? No lo minimiza. Ahora, ¿no? Y lo mismo con la paciencia, con el amor. Si uno no se viste de esto, va a seguir con la ropa del otro. Entonces Dios no nos puede sanar, ¿no? Necesitamos, y para eso necesitamos tener un entendimiento sobrio, lúcido, despierto, porque necesitamos tomar decisiones de prioridad. ¿Qué es lo prioridad en nuestra vida? Nosotros siempre decidimos qué es lo que más nos importa o nos interesa, qué es lo que tiene más valor. Ahora, si lo miramos siempre desde el punto de vista humano, siempre vamos a enfocarnos sobre el orgullo, sobre el egoísmo. Todo se centra en lo que a mí me satisface, en lo que a mí me beneficia. Si el otro me saca participación, ahí pinta mi orgullo y yo voy a hacer algo para que el otro quede opacado y yo brille, ¿no? Ahora, si lo más importante es el reino de Dios y su justicia, si el reino de Dios es el tesoro para mí, si el reino de Dios es la perla preciosa, entonces mis orden de prioridades, el valor, la escala de valores y el orden de prioridades en mi vida empiezan a cambiar. Pero para eso necesito distinguir. Un borracho, mi papá me contaba que todos los hermanos de él tuvieron ese vicio de la bebida. Y ellos cuando salían a festejar era emborracharse. Y un día habían ido todos ahí a darse ese vicio, y había un tío de él, un tío mío, hermano de él, que estaban todos medio borrachos, y él le agarró hambre. Entonces, entre la borrachera que tenía, pidió un sándwich. Y uno de ellos dice, vamos a hacerle una broma. Así que fue al baño, trajo un jabón en pan de esos blanquitos, lo puso entre dos panes y se lo dio. Y mi tío, comiéndose el jabón, le chorreaba la espuma del jabón, pero él lo comía como sándwich, porque su entendimiento estaba bloqueado, borracho, entenebrecido, no distinguía entre un pedazo de queso y un pedazo de jabón. Ahora, así estamos cuando no podemos distinguir entre la voluntad de Dios y nuestro parecer. Esto es tan importante que Pablo, cuando le narra a los Efesios en la carta, lo primero que hace, dice en Efesios, ¿no? Capítulo 1, verso 17. Dice 17 y 18. Dice, el 16, dice, no ceso de dar gracia por vosotros, haciendo memoria en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo y Padre
de gloria os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que nos ha llamado y cuál es la riqueza de su gloria, de su herencia en los santos, y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, ¿no? Y sigue. Ahora, ¿qué oraba Pablo? Que Dios alumbre nuestro entendimiento. Si Dios no alumbra mi entendimiento, entonces no nos convertimos y Dios no nos sana. Y si Dios no nos sana, perdimos la relación con Dios, el reino de Dios, la guía de Dios, la dirección de Dios, el cuidado de Dios. Porque Dios no nos obliga, no nos impone. Entonces, queremos orar por nuestros hermanos. Pidamos esto, igual que Pablo. Pidamos los unos por los otros. Que Dios alumbre nuestro entendimiento para que podamos permanecer en Dios, continuar con Dios, caminar con Dios. Bueno, hay mucho más, pero esto es la esencia de lo que les quería compartir. Necesitamos tener ojos despiertos, oídos atentos al Señor para que Él nos sane. Yo no sé cuánto tenemos conciencia de nuestra necesidad de sanidad del Señor, no la sanidad física. Yo también oro para que Dios me sane, porque me duelen las rodillas, me duelen los hombros, me duele la ciática, de a rato me agarra la tos, porque, bueno, con todo el cuerpo humano se afecta por las enfermedades naturales de la dimensión en que vivimos, de lo terrenal, de lo visible. Pero lo que me preocupa más es que Dios me sane el corazón. Porque Dios es santo, y sé santo porque yo soy santo. La compatibilidad del agua con agua, aceite con aceite. Agua y aceite no se mezclan, por más que la batas con la que vos quieras. No nos vamos a mezclar agua y aceite. Si Dios es aceite, yo tengo que ser aceite, tengo que convertirme en aceite. Necesito que Dios me sane. Así que bueno, esa es la reflexión. Hay mucho. Oramos para que Dios haga esto en nosotros. Dios y Padre, te damos gracias porque Jesucristo es el centro. Todo lo que somos es creado por ti y para ti, Señor. Y queremos darte gracias porque tú nos llamaste a permanecer en ti, a vivir bajo tu reino, bajo tus alas, bajo el abrigo de tu poder. Por eso oramos para que tú nos abras el entendimiento, abras nuestros oídos para escuchar tu voz, para ser guiados por ti, Señor, para ir a donde vos querés que vayamos, hacer lo que vos querés que hagamos. Señor, que el tesoro de nuestro corazón sea hacer tu voluntad, que la perla preciosa sea agradarte a ti, sea contemplarte a ti, que puedas tú decir, estos son mis hijos amados en el cual tengo complacencia. Señor, que las mismas palabras que fueron dirigidas para nuestro Señor Jesús puedan también rebotar sobre nosotros y ser hallados hijos que te contentan tu corazón, Señor. Alumbrar los ojos de nuestro entendimiento. Yo te ruego por mis hermanos, en donde se encuentren, donde estén, en todo tiempo y lugar, sean alumbrados por medio de tu Espíritu sus ojos, Señor. En el nombre de Jesús, para que podamos negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz e ir en pos de ti, Señor. Poner los ojos en Cristo, poner la mirada en el autor y consumador de nuestra fe. En el nombre de Jesús, amén.